Capítulo 27. Poco merecedor. Iván reflexionó gran parte del día acerca de la conversación que había tenido con Marcel. En ella se hizo consciente de dos de sus más grandes carencias a lo largo de su anterior vida. No se sentía capaz de efectuar cambios importantes y no se sentía merecedor de una vida mejor. Por el contrario, conforme se fueron desencadenando distintos sucesos, se sentía más impotente y más merecedor del sufrimiento y las limitaciones que formaban parte de su existencia. Sentía que de alguna manera merecía el rechazo y el rencor de Annie por todas las carencias que él había tenido en su relación de pareja. Cuando se enteró que ella se había involucrado sentimental y sexualmente con otro hombre, sintió que lo merecía por no haber sabido amarla. Su propia madre le dijo muchas veces que se merecía todo lo que le estaba sucediendo. «Te lo mereces», le decía en tono de reproche. «Nunca fuiste un buen padre para tus hijos ni un buen esposo». Ahora tenía claro que al haber aceptado la creencia de que merecía todo lo malo que estaba sucediendo en su vida, había puesto a trabajar su potencial de manera negativa. Había generado cambios dentro de él y a su alrededor para que sucedieran cada vez más situaciones desagradables, dolorosas y limitantes. Comprendía que lo que le había explicado Marcel sobre la manera de crear sus sueños funcionaba de igual forma para crear carencias y dolor. Entendía que una gran cantidad de personas, en lugar de crear sus sueños, continuamente están creando situaciones desagradables y limitantes para ellos y para otros al aceptar emociones y creencias negativas. A esas alturas de su aprendizaje, sabía que todo lo que había vivido en su anterior existencia había sido su propia creación. Entendía que cada persona crea sus circunstancias, aunque la mayoría de las veces no lo hace conscientemente. Comprendía que había entrado en un círculo vicioso en el que creyó merecer problemas y carencias. Cada vez que así lo creía, creaba más de eso en su vida, lo cual provocó que al final de su existencia se viera arrastrado por un torbellino de dolor y sufrimiento. Iván sintió la necesidad de conectarse con su experiencia anterior a la muerte. Se dirigió a su habitación. Era la media tarde. Acomodó las almohadas junto a la cabecera de la cama y se recostó. Llegaron a su mente los recuerdos de cuando se encontraba en cama, durante los últimos meses de su vida anterior. Se dejó inundar por esos recuerdos. Le resultaba muy fácil, pues en cierta manera eran recuerdos muy recientes. Ahí estaba, recostado en su cama, en su habitación, en la casa que había pertenecido a sus padres. Vivía con su hermana Marta. Hacía 8 meses le habían amputado la pierna derecha, por encima de la rodilla, como consecuencia del avanzado deterioro de su cuerpo provocado por la diabetes que padecía. Su pierna izquierda estaba muy ulcerada, con la piel seca y algunas deformidades. Experimentaba una sensación de pesadez que le dificultaba moverla. Pensaba en sus hijos. ¿Dónde estarán en este momento? ¿Qué estarán haciendo? ¿Se habrán casado ya? ¿Tendrán hijos? Enseguida pensó en Annie. ¿Cómo estará? ¿Cómo le habría ido en esa relación de pareja? ¿Habría sido mejor que la nuestra? ¿Estarán aún juntos? Recordó la última vez que la vio, pues él le pidió que se reunieran para ver a sus hijos. Eso había sucedido 16 años atrás. Después de ese día había visto a sus hijos en 2 o 3 ocasiones. A Annie no la había vuelto a ver. Imaginó cómo se vería físicamente con 16 años más desde esa última ocasión. Estaba seguro de que aún se vería muy hermosa y que todavía tendría una linda sonrisa. Recordó sus ojos que tanto le habían gustado siempre. Cada vez que pensaba en ella, le resultaba imposible evitar sentir un gran dolor. A veces pensaba que tal vez seguía con el hombre con quien se había marchado. Suponía que su relación había funcionado y ella se sentía feliz. Entonces Iván sufría al pensar que él no había sido capaz de construir una relación así con su esposa. En otras ocasiones pensaba que esa segunda relación de ella también habría fracasado y ella estaría sola.
Pensar eso también le resultaba doloroso. Sufría pensando que Annie hubiera pasado una vez más por una situación tan difícil y desagradable. Recordó a Efraín. Era al último de sus hijos a quien había visto. Había estado en la ciudad por motivos de trabajo hacía 4 años y había aprovechado para hacerle una rápida visita a Iván. Annie y sus hijos vivían demasiado lejos como para que Iván pudiera visitarlos. A pesar de contar con la compañía de su hermana Marta, quien había asumido la responsabilidad de sus cuidados, se sentía completamente solo. Algunas veces, cuando ella entraba en la habitación para darle alguno de sus medicamentos, él externaba sus sentimientos a fin de desahogarse un poco. ¿Por qué no vienen mis hijos? Me gustaría verlos. A pesar del tiempo, Iván abrigaba la esperanza de que alguno de ellos lo visitara de pronto y le diera una cálida sorpresa. Ya sabes cómo son, decía Marta secamente. No se acuerdan de ti. Ya deja de pensar en ellos. Seguramente están demasiado ocupados con sus propios asuntos. Ella tampoco llevaba una vida fácil ni cómoda. Sentía que no había tenido opción. Tuvo que asumir una responsabilidad que no le correspondía al hacerse cargo del cuidado de su hermano. Así que aprovechaba cualquier oportunidad para desahogar también sus propias frustraciones. Jamás volverás a verlos, decía con total frialdad. Tú tienes la culpa de que sean así. Nunca tuviste con ellos una buena comunicación. Cuando te separaste de esa mujer, nunca cumpliste con tu responsabilidad económica para su sostenimiento. Aquellos reproches le dolían profundamente a Iván. Tú tienes la culpa, repetía tajantemente Marta. Iván sentía como si tuviera una herida profunda dentro de la cual su hermana removía una daga caliente. El dolor que sentía en el fondo de su ser era difícil de soportar. Se sentía profundamente culpable por el fracaso de su matrimonio y por el alejamiento de sus hijos. Contenía las lágrimas mientras Marta estaba cerca de él para que no lo viera llorar. Cuando ella salía de la habitación, las lágrimas al fin brotaban de sus ojos y lloraba amargamente durante largo rato. De vez en cuando pensaba que tal vez alguno de sus hijos ya era papá. Adrián tenía 31 años. Efraín tenía 29. ¿Cómo le gustaría conocer a sus nietos? Sin embargo, estaba seguro de que eso nunca sucedería. Sentía que estaba muy cerca el final de sus días. Nunca tendría la oportunidad de ver los inocentes rostros de esos pequeños que formarían parte de su descendencia. Deseaba con todo su corazón que cada uno de sus hijos tuviera la oportunidad de ser un mejor padre de lo que él había sido. En muchos momentos deseaba tenerlos cerca para pedirles perdón por no haber sido un buen padre, por no haber estado con ellos. Entonces lloraba amargamente. A su mente llegaba el recuerdo de sus 3 pequeños hijos, con sus rostros pálidos de miedo cada vez que Annie y él se enfrascaban en alguna violenta discusión. Perdónenme, sollozaba en medio de un profundo dolor. Perdónenme. Al final siempre terminaba pensando en Annie. Entonces sentía que su dolor era tan grande que algo dentro de él iba a estallar. Recordaba los momentos maravillosos cuando ella y él estaban enamorados. Había pasado tanto tiempo. Iván se preguntaba cómo era posible que algo tan hermoso hubiera terminado así. ¿Cómo era posible que después de haber estado tan enamorados, ella hubiera terminado odiándolo y yéndose con otro hombre? Perdóname, Annie, decía una y otra vez en la soledad de su habitación. Perdóname. Las lágrimas escurrían abundantemente por su rostro, humedeciendo la almohada. Trataba de sacarse todo ese dolor por medio del llanto, pero en el fondo experimentaba un profundo sentimiento de que merecía sufrir. Sentía que verdaderamente se lo merecía. Lo único que podía hacer para distraerse era mirar el televisor durante horas interminables. Eso le ayudaba a olvidar. Dejaba de pensar en todo aquello durante algunos días, pero inevitablemente el dolor regresaba. Y en cada ocasión Iván sentía que volvía con mayor fuerza. No sabía qué resultaba más doloroso, los malestares de su enfermedad y tener que estar confinado a su cama las 24 horas del día, o el dolor emocional que experimentaba y el remordimiento que le carcomía
cuando recordaba a sus hijos y a la mujer que alguna vez lo había amado. Aunado a todo ese dolor, había en su interior un permanente sentimiento de que merecía todo el sufrimiento que estaba experimentando. Los tejidos de su pie habían entrado en un proceso de descomposición que los médicos no habían podido detener y que habían conducido irremediablemente a la amputación de su pierna. De la misma manera, sentía que su relación de pareja se había empezado a pudrir en algún momento. Él y Annie habían sido incapaces de hacer algo al respecto hasta que finalmente había llegado la dolorosa amputación de una importante parte de su vida. Se sentía merecedor del sufrimiento que le producía su enfermedad y del dolor que le producía su soledad. Sentía que merecía el hecho de que sus hijos lo tuvieran relegado en el olvido. En muchos momentos deseaba morir. No tenía ningún sentido seguir viviendo. Los días le parecían penosamente eternos. «No quiero ya ningún medicamento», le gritaba a su hermana. «Déjame morir. Ya no puedo con este sufrimiento». Pero había días en los que se sentía un poco mejor. Entonces volvía a surgir en él la esperanza de que sus hijos lo visitaran y tal vez le contaran cómo estaba Annie. Ese pensamiento le daba nuevas fuerzas para continuar vivo. Quizás entonces podría pedirles perdón y aliviar la pesada carga de su remordimiento. Iván lloró largo rato sumido en aquellos recuerdos de los últimos días de su anterior vida. Se sintió triste por haber soportado todo ese dolor sin haber tenido idea de que en su interior había un potencial infinito con el cual pudo haber creado una vida completamente distinta. Se sintió triste por haber sentido que merecía una vida tan limitada y que merecía todo ese sufrimiento. Mientras se encontraba en ese profundo trance, recordó que muchas veces deseó que el tiempo volviera atrás para hacer las cosas de otra manera. Cuando al fin abrió los ojos, la noche ya había caído. El cuarto estaba oscuro. Encendió la luz y se limpió el rostro. Entonces volvió a experimentar la dicha inmensa de saber que había recibido la oportunidad de vivir su vida de una manera muy diferente y experimentando emociones totalmente distintas. Ahora sabía que su valor era inmenso y que no merecía ese sufrimiento. Tampoco Annie y sus hijos merecían todas las carencias y momentos dolorosos que habían vivido. Sentía intensamente que merecía hacer realidad cada uno de sus sueños. Sentía y sabía que su valor era inmenso. Sentía, además, que Annie, sus hijos y todas las personas involucradas en cada uno de sus sueños lo merecían. Sentía el valor infinito de cada ser humano. Ese día, como todos los que había vivido en Elisandial, Iván se sintió profundamente agradecido por la maravillosa oportunidad que había tenido de volver al mundo y por el sorprendente aprendizaje que estaba teniendo para crear de nuevo su vida. Capítulo 28. Jóvenes. Uno de los sueños que Iván había elegido para hacer realidad era mantener una excelente salud a lo largo de su nueva vida. Deseaba tener el peso ideal para su estatura y complexión, experimentar de manera permanente una gran vitalidad y gozar de plenitud en todas sus capacidades físicas. Ciertamente, en la edad a la que había regresado, su salud era mucho mejor de lo que había sido al final de su anterior existencia. Sin embargo, no se encontraba del todo bien físicamente. Tenía sobrepeso y durante los últimos años no había realizado prácticamente ningún tipo de actividad física. Se cansaba con mucha facilidad y frecuentemente le dolían las rodillas y la espalda. Desde su arribo a Elisandial, estaba aprovechando que contaba con tiempo suficiente para ejercitarse un poco diariamente. Algunos días salía y realizaba largas caminatas por los alrededores del castillo. El aire era fresco y limpio. Los paisajes que contemplaba mientras caminaba eran espectaculares. Otros días hacía ejercicio en el gimnasio que formaba parte de las instalaciones. Ahí saludaba a muchos otros aprendices. Frecuentemente se encontraba con Alicia o Marcel, quienes también dedicaban parte de la mañana para poner su cuerpo en actividad. Mientras hacía ejercicio, experimentaba de manera muy intensa el gozo de estar vivo. Disfrutaba sentir la fuerza de sus músculos, los potentes latidos de su corazón y el ritmo de su respiración. Una mañana, después de hacer ejercicio,
Iván se encontró con Ricardo en los vestidores del gimnasio. Estaba sentado en una banca. «Hola», le saludó efusivamente el joven aprendiz. «Hola», contestó Iván deteniéndose cerca del muchacho. «¿Qué sucedió contigo?», preguntó enseguida a Ricardo. «Estuviste solo el primer día en el grupo de aprendices. ¿Por qué no continuaste con nosotros?». Marcel consideró que mi caso es muy particular debido a que no había trabajado antes en mis sueños, explicó Iván. Decidió que necesitaba un proceso distinto y que él sería mi mentor. «¿Marcel es tu mentor?», preguntó Ricardo con un gran asombro. «¡Qué fabuloso!». El joven comentó que su padre era muy bueno como mentor, pero que seguramente no había mejor mentor que el experimentado fundador del castillo. «Marcel es el maestro de maestros», dijo con un gran respeto. «Es el gran soñador entre los soñadores. Sé que ha hecho realidad sueños extraordinarios a lo largo de medio siglo. Difícilmente alguna otra persona llegará a hacer todo lo que él ha hecho». «Realmente es fabuloso lo que ha logrado», comentó Iván, «pero todos tenemos la misma capacidad que él para hacer realidad nuestros sueños». Hizo una pausa, luego preguntó: «¿Cuántos años tienes?». 21. Marcel comenzó a convertirse en soñador cuando tenía el doble de edad que tú, así que el tiempo está a tu favor. Tienes muchos años por delante para manifestar cada uno de los sueños que elijas. Puedes llegar a ser un soñador tan grande como él. «Sí, tienes razón», dijo Ricardo. «Por eso quiero aprovechar al máximo la fabulosa oportunidad que he tenido de aprender a soñar». Ricardo le contó a Iván que cursaba el segundo año de universidad. Estaba estudiando la carrera de biólogo. Uno de sus sueños era aprovechar al máximo sus estudios relacionándose con personas e instituciones con las cuales pudiera luego participar en proyectos importantes de investigación. Deseaba realizar aportaciones significativas para la conservación del medio ambiente y de distintas especies en peligro de extinción. Además, le contó el joven aprendiz, en mi lista de sueños está tener una empresa propia de productos ecológicos y viajar a distintas zonas del mundo donde pueda conocer una amplia diversidad de ecosistemas. También quiero obtener una certificación en buceo y viajar en barco cruzando todos los océanos. Otro de mis sueños es tener una extraordinaria relación de pareja y juntos ser excelentes padres para nuestros hijos». «Me da mucho gusto que tengas todos esos sueños», le dijo Iván. «Cuando yo tenía tu edad nunca tuve ningún tipo de sueños. Creo que fui uno de los jóvenes menos soñadores que han existido». «No lo creo», exclamó Ricardo. «La mayoría de mis amigos, mis primos y compañeros de universidad carecen totalmente de sueños. Nadie les ha enseñado la importancia de soñar. No tienen aspiraciones. Lo más que tienen en mente es terminar sus estudios universitarios y conseguir un trabajo suficientemente bueno». Aquella conversación resultaba de un gran interés para Iván, así que se sentó en la banca junto a Ricardo. «Comencé a soñar realmente hace 3 años», dijo el joven, «cuando mi padre se convirtió en soñador y empezó a hablarme de todo lo que había aprendido aquí. Anteriormente parecía que yo tenía sueños, pero luego comprendí que no era así. Simplemente estaba influido por los medios de comunicación». «Cuéntame acerca de eso», pidió Iván con curiosidad. «Antes de ingresar a la universidad, yo decía que quería ser músico o futbolista», comenzó a narrar el joven. «Soñaba formar parte de un famoso grupo musical, estar en un escenario ovacionado por la multitud. Soñaba con que las chicas me pidieran autógrafos y desearan tomarse fotografías conmigo. Me veía llegando en una limusina al lugar donde me presentaría con mi grupo. Pasaba horas viendo videos de música y conciertos en televisión y en internet». Ricardo contó luego que en otros momentos imaginaba pertenecer a uno de los equipos de fútbol más renombrados de la Liga Europea. Se veía con el uniforme de su equipo realizando sorprendentes jugadas con el balón en medio de un partido. Imaginaba que lo entrevistaban al final y todos sus admiradores lo veían en la televisión. Dedicaba muchas horas a ver partidos de fútbol y programas de comentarios deportivos. «Cuando comencé a conocer lo que verdaderamente significa soñar», le contó a Iván, «me di cuenta de que no eran realmente mis sueños. Simplemente estaba influenciado por los medios de comunicación.
Entendí por qué entre los jóvenes que parecen tener sueños predominan los que desean ser futbolistas, artistas de cine o televisión, músicos y cantantes. Iván escuchaba con mucha atención. Le resultaba muy interesante comprender el mundo de los jóvenes actuales en relación con el tema de los sueños, ya que durante su juventud le había tocado vivir en una época muy diferente. No es nada extraño que sea así, continuó Ricardo. ¿Qué es lo que los jóvenes vemos más en la televisión y en el Internet? Pues músicos, cantantes, deportistas y estrellas de cine o televisión. ¿De quién se habla en las revistas para adolescentes y jóvenes? ¿Quiénes aparecen en las portadas de esas revistas? Ahora creo que a la mayoría de los jóvenes, más que el sueño de ser músicos, artistas o deportistas, lo que nos atrae es el deseo de ser reconocidos. Me di cuenta de que todo eso influía en que yo soñara con ser músico o futbolista. Por eso soñaba con ser famoso. Los jóvenes estamos bombardeados por los medios de comunicación con información de esas pocas personas que han llegado a la cumbre de la popularidad. Vemos por todas partes sus fotografías, vemos las entrevistas que les hacen y leemos todo lo que se escribe acerca de ellos. ¿Te has dado cuenta de que en la televisión hay canales específicamente de películas, deportes y música? Iván recordó que durante su adolescencia y juventud había muy pocos canales de televisión, además de que eran en blanco y negro. Quizás por eso nunca soñó con ser deportista, artista o músico, a pesar de que durante un tiempo había tocado la guitarra. Por si fuera poco, prosiguió el joven, continuamente hay concursos transmitidos por televisión donde los contendientes compiten por convertirse en cantantes. En dichos concursos, los participantes hablan una y otra vez de que luches por tus sueños, pero únicamente se habla de sueños relacionados con la música. No se habla de otro tipo de sueños. Hizo una pausa. Y luego, las premiaciones. ¿Has visto la cantidad de premiaciones que existen para artistas y cantantes? Iván asintió con la cabeza. En cada una de esas premiaciones hay todo un derroche de gala y de lujo. Iván estaba fascinado escuchando a Ricardo. Se daba cuenta de que su joven interlocutor se estaba convirtiendo en un gran soñador, pues proyectaba una intensa pasión al hablar sobre el tema de los sueños. Por otro lado, me di cuenta de que a lo largo de mi adolescencia y juventud, prosiguió Ricardo, las emociones más intensas que había experimentado habían sido al asistir a un concierto de música, al ver una película en el cine, al ver por televisión la final de un torneo de fútbol o al ver distintos videos musicales por internet. Resultaba claro por qué me inclinaba hacia ese tipo de sueños. Y, por si fuera poco, Iván se encontraba muy atento esperando qué más diría el joven aprendiz. Continuamente veía en los medios cómo viven todas esas personas famosas. Enormes casas con jardines y piscinas, lujosos autos deportivos, ropa de grandes diseñadores, avionetas particulares. Me enteraba de cuánto ganaban los futbolistas mejor pagados, los artistas más solicitados y los músicos más famosos. Definitivamente yo quería ser uno de ellos. En medio de ese espectacular bombardeo de imágenes, emociones, noticias, comentarios, entrevistas, conciertos, jugadas, películas, revistas y noticias, no alcanzaba a darme cuenta de que mis sueños no eran más que deseos artificiales creados por los medios de comunicación. Entonces comencé realmente mi proceso como soñador identificando mis propios sueños, que nada tenían que ver con todo aquello que yo antes creía. Pero esto no hubiera sido posible sin las largas conversaciones que tuve con mi mentor, mi padre. Ricardo comentó que, si bien los jóvenes tienen la ventaja de su juventud, en la mayoría de los casos su desventaja es haber tenido muy pocas experiencias significativas que les permitan contar con una visión más amplia para elegir sus sueños. Por supuesto que no está mal soñar con ser cantante, músico, actor o futbolista, dijo luego, pero esas son solo unas cuantas opciones entre las miles que existen. Y cuando solo elegimos entre 5 o 6 opciones sin alcanzar a ver todas las posibilidades, las probabilidades de que nos equivoquemos son verdaderamente altas. ¿Cuántos jóvenes o adolescentes soñamos con convertirnos en grandes científicos, realizar un gran descubrimiento que beneficie a la humanidad, fundar una institución para niños huérfanos, ser gobernador de nuestro estado, convertirnos en ingenieros que aporten algo valioso a la sociedad,
ser extraordinarios padres de familia, mantenernos con salud y vitalidad durante toda nuestra vida, ser exitosos empresarios o influyentes educadores, salvar una especie en peligro de extinción o fundar un centro educativo? Creo que muy pocos. ¿Por qué? Porque no es algo que veamos una y otra vez en los medios. Esos sueños no están asociados a intensas emociones. No suele haber películas donde los protagonistas han hecho realidad ese tipo de sueños. No hay premiaciones elegantes. Quienes lo logran no suelen convertirse en famosos ni aparecen en las portadas de revistas. Por eso, a fin de que los jóvenes aprendamos verdaderamente a soñar, necesitamos tener diversos tipos de experiencias, leer, viajar, convivir con diferentes personas y, sobre todo, contar con un mentor que nos ayude a desarrollar una visión más amplia. Las horas y los minutos transcurrieron para Iván en los vestidores del gimnasio. No había ninguna prisa. Estaba en el castillo de Lisandial para convertirse en un gran soñador. Y, para eso, incluso una lección impartida por un joven vestido con ropa deportiva podía ser verdaderamente enriquecedora.